estamos hablando en una conversación, nuestra mente tiene la capacidad de poder entender lo que te están tratando de decir, muchas veces. En otras no podemos entender, ¿no? Pero de pronto hemos podido entender todo lo que Dios nos va hablando, entender cómo Dios nos quiere mostrar algunas cosas que están escritas tan sencillamente y que nosotros no podemos llegar a percibirlo de esa manera, percibir tan claramente, tan sencillamente. Y a veces nuestra mente quiere pensar un poquito más allá de todo esto y se enreda en tantas cosas, ¿no? Y de pronto, ¿qué es lo que perturba nuestra vida? Como ustedes saben bien, nosotros tenemos en nuestra vida un espíritu, un alma y un cuerpo, que cuando nacemos hacia el Señor Jesucristo, nuestro espíritu recién tiene relación y comunión con Dios. Pero ¿para qué es eso? ¿Por qué Dios ha puesto y es tan indispensable eso? Porque ¿cómo poder distinguir las cosas espirituales que nos rodean? ¿Cómo poder entender lo que Dios quiere que hagamos? Si la palabra de Dios es espiritual, no es humana, no es física, es más allá de eso. Y entonces he podido ver algo que quiero compartirles hoy día, que se llama escamas. ¿Usted ha podido ver las escamas de un pescado? ¿Qué pasa con las escamas de un pescado? Es que le permite proteger al pescadito, ¿no? Proteger a todo tipo de peces que tienen escama, porque hay otros que no tienen escama. Pero las escamas cubren su totalidad como una protección. Pero cuando los humanos le sacamos las escamas es porque nos hace daño esas escamas para comerlas, sino que hay que quitarlas y poder comer lo demás. Y entonces estas palabras que parecen que nosotros pudiéramos entender a través de lo que les estoy explicando de un pez, ¿qué tendría que ver en la Biblia y cómo nos estaría hablando Dios? Y de pronto, en uno de los pasajes que yo veo, en el único pasaje que he visto en toda la Biblia, es en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 9, los versículos 17 al 20. Y ahí habla de escamas. Y de pronto nosotros queremos imaginarnos con nuestra mente a qué se refiere el Señor esas escamas que le vino al apóstol Pablo y por qué le vino. También le llaman escamas a una forma que se hace como un cristalino duro en algunos animales para cubrir sus ojos y protegerlos del agua cuando se sumergen, como el cocodrilo. El cocodrilo pone y le permite ingresar dentro del agua y poder ver y que no le afecte nada de eso. Igual el hipopótamo. Entonces, mirando este tipo de cosas, tú ves y son protectores, más que todo son protectores. Pero de pronto la Biblia nos quiere hablar y decir que algo ha pasado con una persona que antes no conocía a Dios como debería conocerlo y de pronto va a tener un encuentro con Dios y algo le va a ocurrir, pero muchas personas comienzan a hacer volar la cabeza y dicen, a mí me parece que es algo así y algo así, y cuando te das cuenta pierdes lo que Dios quiere hablarte y lo que Dios quiere mostrarte sencillamente en la Biblia, ¿sí? Así que vamos a leer Hechos capítulo 9 del versículo 17 al 20. Estos versos tienen que ver con la conversión de Saulo de Tarso, o lo que nosotros conocemos después como el apóstol Pablo. No voy a leer su totalidad, pero del verso 17 al 20 voy a hablar de esta parte que es importante. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento
le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el verso 20, ¿no? Y de pronto comenzamos a mirar este pasaje y muchas veces en lo que hemos aprendido en esta tierra es alguna lectura de algún libro, de algo que necesitamos conocer o algún conocimiento, comenzamos a ver y lo más importante para nosotros lo rescatamos y lo llenamos en nuestra información, en nuestra mente, para que algún día cuando alguien nos pregunta le podamos decir. Y en muchos de nosotros, como también era en mí, cuando yo empecé el caminar de Dios, yo decía, ¿y cómo Pablo se volvió ciego? No, como unas escamas le salieron en sus ojos. ¿Pero cómo? Y yo no parecía el cómo. Y entonces muchos dicen, es que eso es algo que Dios te ha hecho. No, de pronto es tan sencilla la palabra, tan fácil de leerla y tan fácil de dejar que el Maestro, en este caso el Espíritu Santo, te quiera revelar o mostrar lo que quiere que entiendas. El Espíritu de Dios no quiere mostrarte simplemente lo que pasó en esa época, lo que sucedió en un determinado lugar, o qué le pasó a este hombre, sino que quiere mostrarte algo más allá de lo que solamente vas a poder comprenderlo si tú prestas atención. Porque esta palabra no es solamente para los creyentes, sino es para las personas que no conocen al Señor. Y esto tiene que compararse tal cual está escrito en la Biblia. Recuerden, Saulo de Tarso no era un cristiano. Saulo de Tarso era un judío de descendencia muy hermosa, era de la tribu de Benjamín. En su juventud se afilió para ser fariseo de fariseos, tenía su ascendencia de hebreos, fue en los ritos de la creencia y de los pactos del Antiguo Testamento, lo circuncidaron al 8º día. Dice que era más celoso de las tradiciones de sus papás que cualquier otro judío. Y de pronto comienzas a ver ese hombre, pero ese hombre era así, sabía de Dios, creía que estaba sirviendo a Dios, pero de pronto tiene que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué fue ese encuentro con el Señor Jesucristo? Si ustedes permiten que Dios pueda hablarles de la forma más sencillita, creo que los va a llevar a algo muy hermoso. Saulo de Tarso no estaba buscando a Dios. Saulo de Tarso, si estuviera en este tiempo, no hubiera venido aquí, no hubiera ido a buscar al Señor, sino que hubiera sido el protagonista. Si hubiera estado, digamos, en el tiempo de la Inquisición, él sería el que tendría documentos para perseguir a los cristianos y llevarlos para sacrificarlos. Ese sería el tipo de Saulo de Tarso. Entonces Saulo de Tarso no estaba en esa búsqueda de Dios, sino que era en la persecución de los creyentes en Cristo. Y de pronto, este hombre yendo, la Biblia no habla si estaba en un caballo, en un burro, no sabemos, pero que estaban yendo camino a Damasco. Para aquellos que conozcan, Damasco es la frontera con Asiria y es en la parte norte de Israel. Y de pronto hay que subir, pues porque esa parte es la parte más alta de Israel, es donde de Judá subiendo más arriba, y son donde se puede ver cerros, mientras al otro lado, al opuesto, es lo que es el mar Mediterráneo. Y de pronto ellos estaban caminando y dice que le aparece una luz a toditos los que estaban con él. Una luz más potente que el sol y caen todos en tierra. Y de pronto escuchan una voz
pero no comprenden lo que esta voz hablaba. Y esta voz le decía a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, en su religiosidad o en su forma de creer en Dios, lo primero que hace es hablar hacia el cielo, hacia esa luz que venía sobre él, y decirle, si estuviéramos hablando en ese tiempo, porque le habla en lengua hebrea, el Señor le habla, Jesús le habla en lengua hebrea desde el cielo, y si le hablara, el Señor le estaba hablando, su primera pregunta es, el Señor le dice: Saulo, Saulo, por su nombre, ¿por qué me persigues? Saulo no entiende, porque él cree que no está persiguiendo a alguien, está persiguiendo a los herejes, está persiguiendo a los que son mentirosos, está persiguiendo a aquellos que quieren derrumbar todas las creencias que tiene Israel, aquellas creencias que han sido fundamentadas en la ley de Dios en el Sinaí, expuestas por el gran profeta Moisés, que lo sacó de Egipto. Y de pronto él, celoso de toda esa tradición de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, como hebreo, está enojado con esta gente que trata de desviarlo del camino. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando comienzas a compartir con una persona que es católica, pero que es muy devota, aunque es una persona que desde niña ha estado en esto, ella piensa que no le estás queriendo enseñar el camino del Señor, sino está pensando que le quieres hacer perder sus tradiciones y sus costumbres, sus creencias, lo que piensa. Y de pronto te ve como una persona contraria a lo que tú profesas con fe. Porque él te dice: sí, yo tengo mucha fe, yo creo desde chiquito, yo sé lo que... Pero no conoce la verdad expuesta. Y eso era lo que le pasaba a Saulo de Tarso. No conocía la verdad. Pero ¿por qué no conocía la verdad? Porque nadie, absolutamente nadie, aunque lea la Biblia, escúcheme bien esto, aunque lea la Biblia, no conoce la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y si tú no conoces a Jesús, imposible que conozcas la verdad. Por eso al principio les decía que para mí, antes la Biblia no era un libro más. Y cuando lo leía mi esposa, en las noches me producía sueño y terminaba durmiéndome porque me parecía aburrido. No sé si les pasa a ustedes cuando están viendo una película y es aburrida, lo único que haces es dormirte o salirte y dejarlo. Algo así parecido, pero yo quiero entender qué es lo que tengo que me impide, como otros ya creyentes que conocen a Jesús, conocen la verdad, leen la Biblia y sus corazones saltan y comienzan a querer amar a ese Dios y tener pasión por Él. Y los que ya conocemos tantos años, no nos vamos a alejar de Él, pase lo que pase, ya está cimentado, formado todo lo que creemos. Y de pronto, este Saulo de Tarso, que ha sido instruido por Gamaliel, imagínense, por la persona más erudita en esa época, la persona más respetada, tanto por el gobierno romano como por los israelitas, por el pueblo hebreo, era respetadísimo. Y dice que a los pies de él, Pablo o Saulo de Tarso aprendió lo que es la ley, el libro de la ley. Entonces, este Saulo de Tarso, si nosotros preguntamos, no, estaba persiguiendo, es un hombre culto, es una persona inteligente, ¿qué está haciendo? Pero este Saulo de Tarso está escuchando una voz que para él, en su mente racional, es el Señor, pero no el Señor Jesucristo, cuidado. Él no cree que sea el Señor Jesucristo, sino cree que es el Señor, el Dios que le enseñó Gamaliel, que es Adonai. Adonai significa mi Señor. Y cuando él le levanta la voz a Jesús, le dice: Adonai, ¿qué quieres que haga? Él se estaba diciendo, y él le dice: ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Adonai? Él no sabía quién era, pero sí le decía: mi Señor. Es como mucha gente le dice: es mi Dios, pero no sabe quién es su Señor, quién es su Dios. Y de pronto le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Saulo de Tarso en ese momento de su cabeza debe dar vueltas pensando: ¿dónde? ¿A quién estoy persiguiendo? ¿A quién? Yo no lo persigo. ¿Cómo te voy a perseguir, Señor?
Y de pronto yo creo que él comienza a permitirle Dios entender y dice, ¿qué quieres que haga? Entra en la ciudad y se te dirá qué vas a hacer. Pero lo curioso es que cuando él se levanta, dice que no podía ver, entonces lo meten las personas. Y de pronto aquí está ese discípulo amado del Señor, Ananías, que tiene comunión con Dios, y Dios, así literalmente quiero que entiendan, le habla audiblemente y le dice, Ananías, quiero que vayas a buscar a Saulo de Tarso en la casa de un Simón curtidor. Ahí está, de Judas un curtidor, le dice. Ve donde él ha visto por una visión que entras tú, pones tus manos y se sana. Ananías también lucha con su cabeza como ustedes, y yo lucho algunas veces porque racionalmente quiero entender muchas cosas, pero espiritualmente necesito entenderlas. Si no, no va a funcionar mi vida. Y de pronto ahí está ese Saulo o ese Ananías, dice, Señor, pero ¿no te has dado cuenta que persigue a tu iglesia, ha encarcelado, ha llevado presos? Ahora hasta aquí el extranjero, Damasco, que es una ciudad de Asiria, él tiene orden para llevar a todos los judíos que profesen ese camino. Señor, ¿cómo vas a querer que vaya? Y el Señor le dice, no, ve, instrumento útil me es este. Entonces, sin replicar, va Ananías, pero lo curioso es que cuando entra, él entra temeroso, miedoso de este hombre por sus antecedentes. Pero le habla y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha mandado para que recibas la vista, ¿no? Para que recibas la vista. En otras palabras, estaba ciego. Ciego. Y yo digo, ¿cuándo se volvió ciego? Cuando se cayó. ¿Pero qué le produjo la ceguera? ¡Chum! Dios, vuélvete ciego. No hizo en ningún momento nada de eso. No hubo una intervención divina, como darle un castigo, como mostrarle. No, era el resplandor de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es más brillante que el sol, que eso hace que Él se le vuelva sus ojos, o lo que llaman también escamas en algunos oftalmólogos, cuando se seca la córnea. ¿Ya? Se seca tu córnea, no puedes ver, y se convierte como una película delgada ahí adentro. Y de pronto, Saulo de Tarso está viviendo algo físico, pero Dios quiere mostrarle algo espiritual más, no solamente físico. Físicamente le está pasando, pero Dios no es que le ha hecho ciego, sino es por su presencia. Eso quiere decir que nosotros, los mortales, si se nos presenta la gloria de Jesucristo y no somos creyentes, podemos quedar hasta ciegos por semejante luz de gloria. Y de pronto eso le está pasando a Saulo de Tarso, y Dios permite que tengamos escrito en este libro maravilloso para que nos enseñe qué cosa quiere darnos, y a esto yo le llamo ceguera espiritual. Y quiero que me entienda un poquito más. Preste mucha atención porque esto los va a bendecir grandemente. Entonces, Saulo de Tarso ha sido ciego por la gloria, la presencia de Dios. Y entonces él está allá, y cuando entra Ananías dice que pone sus manos sobre su cabeza y recibe la vista. Pero algo pasa, como escamas comienzan a caer no de sus párpados, sino de sus ojos. O sea, lo de adentro comienzan a caer como escamas. Y entonces recibe la vista Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasa con Saulo de Tarso apenas? Le dice a Ananías, ahora, ¿qué te impide? Anda a bautizarte. Se bautiza en agua. Saulo de Tarso se bautiza. Y de pronto, ¿qué es lo primero que va a hacer Saulo de Tarso? Puede imaginarse una persona que ha sido capacitada durante años para ser un representante religioso de alguna religión, y de pronto le pasa eso en 3 días y ya comienza a predicar. Parece loco. Y aquí dice el verso 20, enseguida predicaba al Mesías, a Cristo, en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios. Todo lo que había llevado con Gamaliel,
no le servía. Pero en 3 días algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas escamas no solamente era para que mire físicamente, sino ahora él sabía distinguir lo que es espiritualmente. Comenzó a entender de que el Mesías era el Salvador, de que el Mesías era el único que podía pagar el precio, es el único que puede salvar al mundo entero y es el único que tiene la verdad, y el seguirle a él es que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Todos necesitamos eso. Pero ¿qué pasa con este Saulo de Tarso? Que cuando ocurre eso, ¿será que nos va a ocurrir a nosotros lo mismo? ¿Por qué ahora los cristianos que asisten a una congregación o los cristianos que siguen al Señor pueden leer la Biblia y entender muchas cosas? Pueden mirar ahora en lo físico y se dan cuenta, esa es una persona idólatra, esa es una persona que tiene una doctrina falsa, esa es una persona que está haciendo mal. Comienza a juzgar las cosas de esta vida. ¿Pero por qué? Eso no se pasa en un curso de cristianismo 1, 2 y 3. No hay eso, no existe. Fíjense, en 3 días este hombre era tremendamente usado por Dios. Uno que todos le tenían miedo. Todos lo tenían miedo. Y el otro día vi en un que se llama un videito pequeño que me mandaron unos pastores, que ocurrió esto en México. Y ahí se lo ve a este hombre vestido con sotana, con todas sus vestimentas de la Iglesia Católica. Está parado ante un púlpito y hay una multitud de personas escuchándolo. Y este hombre dice, yo era un hombre que servía en mi pensamiento a Dios. Yo creía que servía a Dios, me he metido a ser sacerdote y yo oficiaba las cosas y también proclamaba que no les hagan caso a los cristianos, que no se junten con ellos porque son como una lacra, que son como personas que te van a cambiar la forma de pensar, te van a cambiar la forma de esto y vas a dejar de seguir a Dios. Y de pronto dice, no, el que estaba ciego era yo, el que no sabía era yo. Y agarra y comienza a sacarse la sotana y dice, yo para predicar a Cristo, que ahora lo conozco, no necesito una sotana, y se saca la sotana y comienza a predicarles del Evangelio de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo este hombre puede hacer? Sí, hizo su curso de sacerdote, hizo todas las cosas de sacerdote, tenía su convencimiento, ha servido y ahora de pronto se despoja de todo eso y comienza a hablar de un Cristo así. Yo creo que muchos que fueran conocidos de él dirán, ¿qué le pasó a este? Pucha, ya se ha vuelto loco también. A Saulo le pasaba lo mismo. La gente le tenía pavor porque los perseguía y los llevaba y les hacía barbaridades. Por eso quiero que leamos esta otra parte que está en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Mira lo que Pablo comienza a decirnos cosas para que nosotros comencemos a entender y decir, ¿qué es lo que le ha sucedido a este hombre? ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti? ¿O qué te ha pasado a ti? Y de pronto, esta ceguera espiritual, nadie te la va a romper. Nadie te va a romper esa ceguera espiritual, solamente Dios. Mucha gente pregunta y dice, ¿quién lo sanó a Saulo de Tarso? Fue Ananías que puso sus manos. Sí, lo llevó ese instrumento, pero el que sanó fue Dios. Con ese don que le dio a este hombre, fue sanado. Ahora mire, en Hechos 26, 9 al 11 dice, Saulo de Tarso está hablando, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Imagínense ese pensamiento que tenía Saulo de Tarso. Yo creía mi deber hacer muchas cosas en contra de ¿quién? ¿De la iglesia? ¿De Paraíso de Fe? ¿De los creyentes? No, de Jesús de Nazaret. ¿Contra quién estaba peleando? Contra el Señor. Mucha gente piensa que está peleando con los cristianos o con los hermanos separados que nos dicen, ¿no ve? Los hermanos separados. No tenemos pelea entre nosotros, no hay pelea. La pelea es o con Dios o con el diablo. Y el verdadero creyente ahora pelea contra huestes de maldad,
contra seres espirituales, en otras palabras, contra el diablo y sus ejércitos, que es diferente. Y para eso no puedes ser ciego. Si eres ciego, vas a hacer una lucha física. Vas a querer todo lo físico y nada de lo espiritual te va a resplandecer ni en tu rostro, ni en tu corazón, y vas a perder todo. De pronto mire lo que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos que, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¡Mátenlo! Esteban así lo mataron. Y no solo a él. ¿Y qué más dice? Yo di mi voto, verso 11. Y muchas veces castigándolos. Imagínense, él agarraba a los cristianos, los llevaba a una celda o a un cuarto, lo que sea, y los castigaba él personalmente. O traía a los soldados del Sanedrín y los golpeaban. ¿Pero para qué? Para que negaran a Jesús de Nazaret. Porque veían a Jesús, él veía como su enemigo principal. Y sabes que él no sabía que es el Hijo de Dios. La gente de este mundo está ciega y no puede ver que está luchando contra el Señor Jesús, no contra los cristianos. Porque los cristianos hemos recibido el milagro de ser salvos y se han caído esas escamas de nuestros ojos y podemos ver libremente, y ahora entendemos que Jesús es el Mesías, el prometido de Dios, y por eso somos salvos. Se dan cuenta que estas personas no van a poder. Por eso, ¿cómo puedes predicarle a un ciego? ¿Cómo puedes predicarle a la gente? Solo con el poder del Espíritu de Dios. Si no, no vas a poder ganar ni una sola alma para el Señor. ¿Qué más dice? Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¿Saben qué? Empezó Saulo de Tarso, para que se dé cuenta cómo es la ceguera. Las sinagogas eran, imagínense como esto, un lugar, un recinto donde todos los sábados, pero el sábado de Israel, el Shabbat, el séptimo día, se reúnen así como nosotros. Y una persona autorizada por la persona que comanda todo esto, que es el rabino, le dice: ven, ¿quieres compartirnos la palabra? O sea, lo hace subir, le da parte del pergamino, él agarra y lee las escrituras, y si tiene que acotar algo, lo dice, y si no, lo guardan, oran al Señor y se van. Eso es la sinagoga. Ahí se predica a Moisés, solamente la ley. Entonces, ¿qué hacía Saulo de Tarso? Entraba a ese lugar, y en ese lugar los trataba mal, porque habían personas que no eran ni judíos, no eran nada, y estaban ahí. Los sacaba y los iba a pegar, y a otros los hacía matar. Imagínense hasta qué punto era esto, que Saulo de Tarso pensaba que era su deber. Entonces yo me lo imagino a Saulo de Tarso, que agarra 5 cristianos, les da la cuera del siglo, a 3 los mata, y después: yo soy un buen servidor de Dios. ¿Se puede imaginar a ese hombre pensando en su cabeza que todo lo que está haciendo está bien? Como mucha gente ofrece velas, ofrece cosas a los santos, a las estatuas, y piensan que están sirviendo a Dios, y no es a Dios, porque esa estatua ha sido hecha por un hombre atribuyéndole una divinidad que no tiene, donde Dios dice: no te hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. De pronto la gente piensa que es su deber. Yo he hecho una promesa a la Virgencita de Chaguaya, dicen, ¿no ve? O a la Virgen de tal, y le llevan ofrendas. Según ellos ya está. Y el diablo es mentiroso. ¿Por qué? Porque si la Biblia, la verdad de Dios, refuta que tú hagas eso, que eso es abominación ante Dios, ¿quién te va a respaldar? ¿Dios? No, es el diablo, que dice: sigue creyendo, sigue haciendo esto, y a pronto tu alma me la llevaré a mi casa. Qué triste es tener ceguera espiritual.
Pero la más triste es que un cristiano se deje influenciar con el ámbito espiritual humano y termines encegueciéndote. Mire lo que pasa un poquito más allá. En Hechos 26, versos 16 al 18, uno se pregunta, ¿pero cómo lo va a poner de ministro a Saulo de Tarso? Dios mío, ¿acaso Dios no conoce los antecedentes de este hombre? ¿Cuánta gente habrá matado? No lo sabemos. ¿Cuánta gente habrá matado? ¿A cuánta gente habrá castigado? ¿A cuántos les ha hecho blasfemar el nombre del Señor Jesús? ¿A cuántos han retrocedido y otros se han hecho matar? No sabemos. Pero lo que sabemos es que perseguía, respiraba muerte, dice el capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice que respiraba para matar cristianos, respiraba muerte. Imagínense, ese hombre era un loco religioso. Un hombre que pensaba que lo que estaba haciendo está bien. Eso es ceguera. Ahora mire, en Hechos 26, 16 al 18 dice, después de caer, después de que le pone las manos el Señor le va a decir algo. Pablo, quiero que escuches esto. Mire lo que dice. Versículo 16. Le dice el Señor Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Saulo desde el primer día sabía que iba a predicar a los gentiles y también a los israelitas, a los judíos. Iba a predicar. Ahora, él cómo, no lo sabía todavía, pero de qué iba a predicar, iba a predicar. ¿Y qué más dice? Para que abra sus ojos. ¿A cuántos les ha abierto los ojos el Señor? ¿Se han dado cuenta que no es porque han venido a la iglesia? ¿Se han dado cuenta que no es simplemente que han hecho un acto religioso y yo recibo a Jesús como Señor y Salvador? Esa oración es la más poderosa que en tu vida la has hecho, porque ese día ha cambiado todo. Ese día se borró la ceguera espiritual de tu vida y te capacitó para ser un verdadero discípulo, seguidor del Señor Jesucristo. Las personas que les ha pasado esto, que les ha sucedido, de pronto ya no van por el pastor, ya no van por la congregación, van por el Señor Jesucristo. Caen 10,000 en una iglesia e igual sigue, porque sigue a Cristo. Él no necesita buscar aquí o allá, que es más ameno, que es más bonito, me han invitado. No, él sigue a Cristo, pase lo que pase. Y eso es lo que a Saulo le pasó. Desde ese momento siguió a Cristo hasta que lo mataron. A Saulo de Tarso lo decapitaron por causa del evangelio. Saulo de Tarso murió de una forma terrible, pero este hombre hasta el último día predicó a Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo? Si era una persona primordial en el Sanedrín, era un hombre reconocido a nivel de todos los israelitas, ahora es contrario a todo lo que está pregonando. Dios mío, algo le pasó. Y aquí esclarece, para que abras sus ojos. ¿Saben qué, hermanos? Todos ustedes, mírenme, ustedes ahora son los que abren los ojos de la gente. ¿Pero cómo? Solo por el Espíritu de Dios. Por eso queremos convencer a nuestra familia y los primeros enemigos son los de la casa. Sabes que si ellos están siguiendo con sus costumbres y tradiciones, siguen al enemigo, tú no vayas detrás de ellos. Que te vean que tú eres luz, que tú eres esa persona que sigues a Cristo incondicionalmente, y entonces un día se abrirán sus ojos. Aquí el Señor nos muestra, te he puesto para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, en el interlineal dice, del dominio de Satanás
al dominio de Dios. Aquí dice de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Jesús le está diciendo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, como un cristiano que se le ha abierto los ojos, que comienza ahora a entender lo espiritual, que ya tiene la capacidad de ver y decir, esto no es así, esto no puede ser de parte de Dios, si dice que es en contra de lo que Dios dice. Si sigue luchando, aunque mencione a Dios como Saulo de Tarso, se va a volver ¿qué? Ciego espiritual. No va a poder mirar, no va a poder entender, no va a poder comprender, no va a poder mirar lo que le sucede. Y entonces va a ser presa fácil del enemigo. Saben que en este tiempo mucha gente estaba apostatando de su fe. ¿Qué es apostatar de tu fe? Es todo lo que has creído, todo lo que Dios te ha dado y la verdad te ha hecho libre, y ahora te das cuenta que estas cosas no son de Dios y estas sí son de Dios, y que las cosas Dios dice que hagamos de esta forma y no de esta forma. De pronto tu apostasía dice, no, no es así. Así había sido. Y cuando estás en este lado, fíjese, es lo más terrible, estás en el otro lado, es como escamas, ¿no ve? Como algo que te ciega y no puedes ver lo espiritual y estás cegado totalmente, y de pronto a lo malo que aprendiste, lo malo le llamas bueno, y a lo bueno lo llamas malo. Imagínate lo que va a ocurrir en tu vida. Vas a cambiar lo que antes decías, esto está mal, esto está tan mal, ¿cómo podía hacer eso? Lo cambias a, esto está bien, no hay problema, creo que no es tanto problema. Hermanos, el último tiempo que nos ha tocado vivir es el más difícil, pero a Dios le ha placido que nosotros estemos en este último tiempo. Y sabes que en este último tiempo nuestros nombres, cuando hemos recibido a Cristo, se han escrito en el libro de la vida. Ningún nombre de esta tierra que está muerto espiritualmente puede permanecer en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque se llama el libro de la vida, que también en Apocalipsis se llama el libro del Cordero. ¿Quién está vivo y vive para siempre? Jesucristo. Por eso es el libro de vida del Cordero. Es lo mismo, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si tú apostatas de tu fe, ¿qué ocurre? ¿Vas a seguir escrito en el libro? Como muchos pastores han empezado a decir, no, la salvación no se pierde. Bueno, viva pues el pecado. Si ya nos hemos salvado, si ya tenemos a Cristo, pecamos, igual nos vamos a salvar. Mentira del diablo. Dios nos ha abierto los ojos, nos ha hecho caer eso para que miremos y sepamos decidir. El Señor les había enseñado al pueblo de Israel estas cosas. Les decía, ¿saben qué? Fíjense, les pongo en un monte la bendición y en el otro monte la maldición. En este les pongo la vida y en este les pongo la muerte. Elijan. ¿Por qué? Porque la vida es de decisiones. Ay, que ¿sabes qué? Es que me ha llevado por el mal camino mi amiga. No, ella te puede influenciar, él te puede influenciar, pero el que decide eres tú. Este mundo es de puras decisiones, puras decisiones. Las decisiones son las que nos van a llevar a bien o nos van a llevar a mal. Por lo tanto, ¿cómo poder decidir si estamos ciegos espirituales? Como Saulo no sabía por dónde caminar, no sabía qué hacer. Fíjense en algunos cristianos hoy en día, la desesperación que les viene cuando se ven en serios problemas, no saben qué hacer. Qué lindo sería que ahí puedas ver con esos ojos espirituales lo que Dios había preparado
y allí rebotar en tu corazón y en tu mente fuertemente que diga: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces de pronto tú dices: yo no voy a vencer, pero Cristo venció por mí, así que voy a caminar seguro y voy a llegar. Pero no como ciego voy a agarrar, voy a caminar mal y después le pido perdón y ya todo se solucionó. Eso es ser ciego. Y dice que un ciego, guía de otro ciego, se caen en el mismo hoyo. El hoyo es para abajo, no es para arriba. De pronto, hermanos, en este día, yo quiero que mediten por un momento, que sean honestos con ustedes mismos, de agarrar y decir: ¿realmente mis ojos están viendo con claridad las cosas espirituales? ¿Ya he dejado de echar la culpa a mengano, a sutano, por lo que yo he decidido o por lo que yo estoy decidiendo? Tú tienes que saber que tus decisiones siempre van a traer consecuencias, o buenas o malas. Que tú, si le sigues al Señor, tenlo por seguro que no te va a pasar eso. Pero si no, ten cuidado, ten cuidado. Ojalá Dios abra tus ojos, te saque de la tiniebla y te lleve a la luz de Cristo. ¿Para qué te ha convertido el Señor en cristiano? Yo te estoy haciendo una pregunta totalmente diferente. No te estoy diciendo por qué te has convertido en cristiano, porque vos no te has convertido en nada. El que te ha convertido es el Señor Jesucristo, porque Él te ha perdonado, Él te ha limpiado, Él te ha lavado, te ha hecho nacer de nuevo, Él te ha convertido. ¿Para qué crees que Dios te ha convertido? Para que seas su discípulo, para que seas una persona que refleje la luz de Jesucristo. No te ha convertido para que tú juzgues a la persona. No vamos a juzgar más, sino qué difícil hablar a una persona que está en tinieblas y decirle: esta es la luz, pero mira, no pueden, están cegados. Saulo de Tarso estaba así. Lo que le pasó ese día, de los 3 días que pasó por la luz admirable de Dios, era mostrarle la condición como lo veía el Señor Jesús, y decir: estás ciego en el mundo, no puedes percibir las cosas de Dios, no vas a poder. Por eso crees que matando estás haciendo un favor para mí, que persiguiendo a mi hijo estás pensando que estás haciendo algo bueno, que matando cristianos estás haciendo algo bueno. Y ahí, cuando se le cae, Saulo de Tarso se levanta y dice: ahora voy a predicar a Cristo. Y comienza, enseguida empezó a predicar a Cristo. Dígame, ¿qué cursos pasó de cristiano? En Gálatas dice que él fue a visitar a los apóstoles, y cuando hablaba con Pedro, hablaba con Bartolomé, hablaba con los apóstoles, ninguna cosa nueva me enseñaron, sino todo lo que me había revelado el Señor Jesucristo. Ninguna cosa nueva, me dice. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque le había revelado. A ver, párense por un momento en sus corazones. ¿Quién les ha revelado tanto de la Biblia a ustedes? Yo, pobre inútil. ¿Sabe quién le ha revelado? Él. ¿Y por qué le ha revelado? Porque le ama. ¿Y para qué le ha revelado? Para que se salve, para que salga de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y lo más bello es que donde está Cristo, Él quiere que estés con Él. Las cosas que estamos pasando aquí son momentáneas, no se comparan con la gloria venidera, con la gloria que Dios ha preparado. Voy a mi casa, voy con donde mi Padre, voy a prepararles morada a ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Se pueden imaginar? El Señor Jesús sigue preparando allá una morada para vos. Y para terminar, cuando nosotros estamos empezando a caminar con mi esposa en el Señor, hubo una hermana
que Dios la tocó en Ancoraimes, cerca al lago, yendo a Titicaca, en Ancoraimes, una mujer de pollera, una mujer que no sabía leer ni escribir, muy parecida a Pedro, que era indocto, iletrado. Y de pronto esta mujer es tocada por Dios y comienza a entender la Biblia, revelada la Biblia sin leerla. Lo que le pasa a Saulo de Tarso o a Pablo, de una forma extraordinaria, porque ¿habrá algo imposible para Dios? Y esta mujer llega un momento en su vida que el Señor le habla y le dice: Natividad, escúcheme esto, Natividad se llamaba, Natividad Choquehuanca. Natividad, dile a tu esposo que no te entierre. Dile a tu esposo que no te entierre, porque vas a morir 3 días. 3 días vas a estar muerta, porque yo quiero llevarte a que conozcas el cielo y el infierno. Y dicho y hecho, a los pocos días fallece Natividad Choquehuanca. Me llama mucho la atención esto de Choquehuanca, porque nosotros debemos orar por nuestras autoridades, porque usted no sabe, el padre del vicepresidente Choquehuanca era pastor. Hay que orar por esa gente, hay que orar mucho. Y de pronto esa mujer dice, ella relata porque daba su testimonio, y dice: yo me vi muerta y fui sacada de mi cuerpo, salí de mi cuerpo y me vi desde el techo y vi mi cuerpo muerto y mi esposo que gritaba y lloraba: Nati, no te mueras, Nati, gritaba. Y de pronto veo, y habían ángeles, 2 que me tomaron y nos dijo: vámonos. Pasaron el techo y se fueron. Llegó al cielo y el Señor le dijo: ven, vas a conocer. El que le llevó al cielo y al infierno fue el Señor Jesucristo. Y usted puede ver en 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre, si en su cuerpo o fuera de su cuerpo, fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no las puede decir. Es cierto que lo llevó. ¿Y quién era? Pablo. Si en su cuerpo fuera de, no lo sé, dice. Él prefiere evitar eso. Entonces ella fue llevada. Y dice que, hermano, él vio hermosamente el cielo. Y yo me voy a referir solo al cielo, no al infierno. Y cuando llegó allá, dice que veía las cosas, era un jardín hermoso, dice ella, ¿no? Y en su forma que explica con esa inocencia, con ese poco lenguaje, unos prados bellos, unas flores, un mar de cristal que no he visto nunca, dice. No, y así, y de pronto he visto una túnica blanca, sus pies, con sus heridas, pero no he visto su cara, dice. No se podía ver porque era más refulgente que el sol. Y de pronto me ha dicho: ven por aquí. Y he comenzado a caminar. Y me ha dicho: mira, te voy a llevar. Y le lleva, y cuando llega a unas casas, yo no sé cómo será eso, pero ella decía: eran unas casas tan bonitas. Y ahí mi nombre estaba escrito. Esta es tu casa, Natividad. Esto es para ti. Pero ¿sabes qué? No es tiempo de que te quedes, porque ella decía: yo quiero quedarme aquí, yo quiero estar aquí, yo ya no quiero ni ir a ningún lado, yo quiero quedarme contigo, Señor. Y el Señor le dijo: no es tiempo que te quedes todavía. Y después de eso la llevó al infierno. Bueno, y eso es más terrible. Pero de pronto, cuando le dice: tienes que volver. ¿Y por qué tienes que volver? Por esto, Natividad. ¿Te acuerdas las 10 cebollas que has robado de la señora que estaba a tu lado? Eso está pendiente.
vuelve y arregla tus cosas. 10 cebollas. Nosotros nos poníamos a pensar y decir, eso era. Y así le comienza a enumerar cosas que se había prestado, no había. Y Natividad estaba toda asombrada y decía, no puedo creer, Dios me estaba avisando todo, había tenido todo claro respecto a mi vida. Y entonces al tercer día, su esposo la dejó como tal en la cama, entró y revivió. Y desde ese día ha ido a predicar y ha predicado en todo el mundo. Ha ido a predicar a todo lado para testimonio que el Señor ha levantado. Ahora, ¿qué era en esa mujer que no sabía leer y nada? ¿Acaso ella buscaba 10 versiones? ¿Acaso ella buscaba un diccionario bíblico? No, lo que ella tenía era la perfecta comunión con el Espíritu de Dios. Ella tenía la presencia de Dios. Se le había corrido el velo. Ella no necesitaba que le expliques. Ella lo sabía, ella lo entendía. Y después, milagrosamente, a los pocos meses, ella comenzó a leer la Biblia. Le enseñó a leer la Biblia al Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jamás. Cuando Dios te levanta, te va a preparar para todo, te va a capacitar y tú vas a cumplir. Pero el problema es si tú le dejas. ¿Saben que el obedecer es lo más bello que pueda ocurrir? La segunda cosa es la inocencia de las personas. Yo quiero creerle a Dios como cuando era niño les creía a mis papás. A mis papás yo les he creído siempre cuando eran chiquitos. Aunque me digan lo que me digan, mentira que me hayan dicho, igual se las creía. Y Dios dice que seamos como niños, porque en el reino de Dios nos va a enseñar Él así. Y que seamos nosotros inteligentes, pero para el mal, para zafarnos, salir cuanto antes de todo eso. Por eso lo que le pasó a Saulo de Tarso no es algo que en esta tierra va a ocurrir, sino es por Dios. Y saben, hermanos, yo creo que todos los que están aquí es porque un día eso se cayó. Se les cayó. Y ya no necesitan que alguien les explique. Ellos saben cuando están haciendo mal y saben cuando están haciendo bien. Saben cuando están obedeciendo a Dios y saben cuando no están obedeciendo a Dios. Saben lo que les va a ocurrir por esto y saben lo que les va a ocurrir por este otro. No ignoramos. Por eso yo les pido, si Dios corrió eso en ustedes, es para que vean claramente. El camino de un cristiano no es competencia quién es el mejor, sino quién cree a Dios y lo hace. En este instante, si Dios permitiera abrirles los ojos un poco más, verían las esferas espirituales, verían que ese mundo, ángeles y demonios, es real, es más real que nosotros, porque de allá viene esa existencia de un Dios que es eterno y nosotros somos temporales. Amados, creo que hoy día debemos volver a Dios. Hemos dejado mucho, hemos empezado a vivir con lo que miramos, con nuestras emociones que sentimos, con nuestros sentimientos, pero no con lo que Dios ha abierto nuestros ojos. Leemos en la Biblia, pero oímos pesadamente. No, si yo amo a Dios, pero es que soy humano, pero que no. Si tú eres un gran discípulo de Dios, va a ser maravilloso. Saulo de Tarso es el ejemplo más hermoso de un ser convertido de tremenda maldad para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Cierre sus ojitos ahí, a ver. Agache su rostro. Hermano, yo no le voy a enseñar a ver. Dios ya le ha abierto sus ojos. Dios ya le ha dicho cómo puede mirar espiritualmente. Usted puede distinguir qué viene de Dios y qué no es de Dios.
Usted tiene que saber distinguir la mentira de la verdad. Usted tiene que saber lo que es el engaño y de lo que es genuino. Tiene que saber que las promesas de los hombres son temporales, son con engaño, son con mentira, pero las promesas de Dios son eternas y para siempre. Dice que el Señor te ha amado con amor eterno y te ha prolongado su misericordia, porque Él sí en serio te ha tomado. Él te ha hecho su hija, te ha hecho su hijo. ¿Para qué? Para donde esté el papá, estemos también nosotros. Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, pero tú no has cambiado. Señor Jesús, tú eres ese que se presentó a Saulo de Tarso cuando iba camino a matar gente, a llevar a la cárcel los que eran tus hijos, tu cuerpo, Señor. Y tu misericordia ha sido tan grande, tu misericordia ha sido tan nueva, Dios, ese día que fue para bien de Saulo de Tarso. Dios mío, no podemos ver tu gloria con esta humanidad, porque podríamos estar ciegos totalmente. Pero tú eres el sanador, Dios mío, y tú has venido a sanarnos para que no seamos llevados como antes íbamos a los ídolos mudos, como ciegos, creyendo en todo, mirando cosas y creyendo que tú estabas ahí. Pero tú eres un Dios vivo y real. Jesucristo, tú has resucitado y vives para siempre. Tú eres el principio de la vida y de la existencia. Tú eres el único que nos puede ayudar a cada uno a permanecer en ese camino, Dios. Tú eres el único que puede transformar nuestras vidas. Vemos a Saulo de Tarso transformado por tu presencia, por tu poder, por tu amor. Señor, nosotros estamos viviendo una época demasiado difícil, pero donde abunda el pecado, Señor, sobreabunda la gracia. Y sabemos que tu gracia es aquella que nos va a permitir mirar y decir: ahí está lo correcto y lo incorrecto, ahí está la vida, ahí está la muerte, ahí está la respuesta de Dios, ahí está lo que el mundo te ofrece. Señor, en este día yo te ruego por los que estamos aquí, por los que están viendo a través de esta red, Señor, por los que van a escuchar después, que ninguno sea engañado por el diablo, que ninguno se pierda, Señor, que en este tiempo pase algo sobrenatural, que aquellos que están enceguecidos por cualquier situación, por cualquier cosa, se caigan como escamas, como se cayeron de Saulo de Tarso, Señor. Ese hombre pensaba que todo estaba haciendo bien, que te estaba sirviendo a ti, Señor, y era mentira, estaba siendo engañado. Pero solo tú puedes hacer caer esas escamas de los ojos, y solo tú puedes hacernos libres para siempre. Señor, yo te pido por todos y cada uno de los que están aquí, para que sus familias, Señor, no se pierda ninguno, que todos procedan al arrepentimiento, que todos se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que has hecho en muchos cristianos en el mundo entero, corriendo ese velo, ya no dejando engañarse por las costumbres, tradiciones, por la falsedad y las mentiras, sino por tu palabra, que al leerla, Señor, es como colirio en nuestros ojos, que podemos ver más claramente cada día. Cada día que leemos, Señor, más sabios somos, más entendidos. No nos conformamos este siglo, estamos siendo transformados en nuestro entendimiento.
Gracias, Señor. Yo te pido que tú levantes al que está caído, pero sobre todo que abras esos ojos espirituales, esos ojos físicos, Señor, por los cuales podrán distinguir que no pueden estar ciegos espirituales. Señor, gracias, porque en ti tenemos consuelo, en ti tenemos ayuda, Señor. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno.